El proceso constituyente fue una posibilidad única. Llegó como un regalo difícil de desenvolverse. Entonces queremos escucharte cómo desenvolviste este regalo en el viaje que hiciste junto a las otras compañeras y compañeros en Estados Unidos. Bienvenida, querida Malucha. Te agradecemos profundamente de nuevo que hayas contado con este Centro de Formación Memoria y Futuro al cual tú perteneces tantos años. Un abrazo cariñoso para ti y por cierto que tenemos ansiedad de escucharte de la experiencia vivida. Adelante. Muchas gracias, Alejandro, qué linda presentación, lo agradezco mucho. Bueno, saludar a todos los compañeros y compañeras de Memoria y Futuro, con quien ya tenemos un vínculo largo, no tendido, pero largo e intenso. Y hemos podido conversar muchas veces, conversamos durante el proceso constitucional y vamos a seguir conversando porque esto sigue, ¿no? Entonces vamos a seguir en contacto, por supuesto. También agradecer a toda la gente que nos apoyó en el viaje con sus números de la rifa. Lo bonito de este viaje, por un lado, fue que vuelve a confirmar que los sueños solo son posibles de manera colaborativa cuando nos apañamos unos con otros, cuando construimos y practicamos la ética de la solidaridad. Y este viaje fue así. Unos se pusieron con los pasajes, otros con la estadía, en fin. Así es que fue gracias a todos y todas que pudimos llegar a este gran encuentro de las Naciones Unidas. Fuimos invitadas por una fundación que se llama Tierra Foundation y nos invitaron a este encuentro que se hace todos los años. Era primera vez después de la pandemia que se hacía de manera presencial. Es un encuentro en el cual se juntan los estados del mundo para definir las políticas públicas que se van a desarrollar, los compromisos que hacen los estados en relación a las políticas públicas en términos de equidad de género. Este año se iba a hablar justamente de las brechas profundas digitales, de la violencia hacia las mujeres a través de Internet, a través del mundo digital, y se iba a definir qué acuerdos se iban a tomar entonces a nivel de gobiernos, de estados, en relación a este tema. A todos les parecía que era fundamental que las mujeres pudieran tener un espacio de libertad total, un espacio donde puedan poner su voz, donde las líderes del mundo, las gobernantas del mundo, puedan efectivamente ejercer una función pública, una función política, de manera libre y cuidada, ya que hay mucha violencia en todos los países, en el mundo africano, asiático, latinoamericano, caribeño, norteamericano, de Canadá, en fin, de todos los países realmente en relación a este tema muy importante. Este evento tenía dos líneas, una línea que era estatal, gubernamental, donde se juntaban los gobiernos, los países de ese lugar, pero lo muy interesante era que habían eventos paralelos que eran parte del encuentro. Estos eventos paralelos permitían que la sociedad civil, que las organizaciones sociales, que las organizaciones comunitarias, que otro tipo de expresiones pudieran manifestarse y reflexionar en torno a estos temas. Es en esta línea de eventos paralelos donde fuimos invitadas nosotras, estas 9 constituyentes. Todas pertenecíamos a distintas regiones y pertenecíamos a distintas comisiones. Algunas tenían que ver con los temas jurídicos, otras con temas de derechos sociales, de educación. En mi caso fue la Comisión de las Culturas, la Comisión de Participación Popular de la que fui parte, en fin. El evento ocurrió el 13 de marzo. Ver y sentir el nivel de valoración que hubo y que hay en el mundo respecto a nuestro proceso constituyente. Todos ahí expresaron la importancia que tenía
ya que habría puertas para otros procesos constituyentes y para que los distintos países pudieran hacerse cargo de una manera tan abierta y tan profunda en relación a los temas medioambientales y significan también cambios profundos en los modelos económicos, en la distribución del poder, y también todos los temas de género, la agenda feminista en el fondo. Entonces, fue muy interesante para nosotras recibir preguntas, encontrarnos con personas y organizaciones que conocían a cabalidad, que conocían artículos particulares y que pudieron también con asombro preguntarnos por qué este proceso fue derrotado. Es algo incomprensible para la gente afuera, justamente por el derrotero que este tuvo. Nosotros hicimos una suerte de diagnóstico colectivo, todas teníamos distintas miradas respecto al porqué de la derrota, y también pudimos entregarle a la gente que asistió un contexto de cómo llegamos a este proceso constituyente. ¿Qué es lo que estaba pasando en Chile, digamos, que permitió que esto ocurriera? No sé qué está pasando ahí como un eco. Bueno, aparte, digamos, de participar en las distintas conferencias, hubo muchas conferencias muy interesantes en relación al mundo árabe, al mundo asiático, en fin, nos encontramos con mujeres de todo el mundo que fueron compartiendo sus experiencias, qué es lo que estaban haciendo concretamente para poder justamente acortar estas brechas de género, acortar esta inequidad, en fin. Fue asombroso también encontrarnos con tantas mujeres de todo el mundo, mujeres muy diversas, muy distintas. A mí en lo personal me impactó el nivel de colonización del imperio, cómo también se ha apoderado de algún modo de las Naciones Unidas. Les cuento algunas anécdotas que me parecen relevantes. Yo diría que el 70% de las mujeres que estábamos ahí no hablábamos inglés, no éramos English parlantes, sino que éramos africanas, asiáticas, españolas, en fin. Solo algunas, las grandes, digamos, conferencias o encuentros, reflexiones, eran traducidas a otros idiomas. En general, no eran traducidas, o sea, nos obligó a todas las que no dominamos perfectamente el inglés a hacer un esfuerzo enorme en poder comprender. De algún modo había ahí una discriminación finalmente, ¿no? Estaba todo hecho a medida del mundo norteamericano o del mundo capitalista. Incluso la conmemoración del 8 de marzo, culturalmente fue una conmemoración tipo Disney un poco, como Music Hall, y yo decía, pero ¿y dónde están aquí las africanas? ¿Dónde están las asiáticas? ¿Dónde está todo este otro mundo que forma parte de las Naciones Unidas? ¿Dónde se expresa? ¿Cómo se expresa? En fin, eso me llamó profundamente la atención, me llamó profundamente la atención la importancia y la relevancia y el espacio que se le dio, por ejemplo, a Ucrania. Eran casi los invitados, las invitadas estelares, digamos, lo que me produjo, independiente de las posturas que uno pueda tener respecto al conflicto Rusia-Ucrania, me pareció profundamente también discriminador, poco diverso, que no colabora con una reflexión más profunda en relación a lo que está pasando en el planeta entero. Por otro lado, hicimos mucha vida fuera de las Naciones Unidas también. Tuvimos contacto con muchas organizaciones comunitarias y de base allá en Nueva York. Les voy a contar de algunas, por ejemplo, grupos como Women in Strike, Trabajadoras por la Paz de Nueva York,
el movimiento Vamos a la Peña del Bronx, el taller experimental de arte. Estuvimos con una agrupación que se llama Church for the Earth, por ejemplo, Frente de Mujeres de Alianza País, New York, New Jersey, muchas compañeras dominicanas. De hecho, el domingo que vino después del 8, marchamos con mujeres del Caribe. Nos llamó la atención en Nueva York que no hay marchas como las que hay aquí por el 8M, están mucho más desgregadas. Me llamó mucho la atención también que hay poco tejido social. Por ejemplo, no hay juntas de vecinos, la gente no tiene dónde reunirse, digamos, las organizaciones de base, las organizaciones sociales, las organizaciones de inmigrantes, tienen que estar siempre pidiendo un lugar donde poder juntarse, donde reunirse, en fin. Fue un viaje extraordinariamente interesante. De algún modo, estar en Nueva York es estar en el mundo. Es un punto donde están todos los puntos. Casi que no ves gringos, casi que están solamente gente de todo el planeta ahí confluyendo con su sonido, sus lenguas. Sin embargo, está esta gran impronta, esta gran presencia, digamos, norteamericana. Me impresionó mucho la presencia tan fuerte del imperio. Y uno ve a Chile ahí, sin duda, con sus tremendas inequidades, con barrios completamente desolados, pobres, sucios, llenos de basura, y por supuesto este Manhattan increíble, con una cultura a la que tampoco pueden acceder todos. Me impresionó mucho la cantidad de locos que están sueltos en la calle, peligrosos muchas veces, la cantidad de gente en situación de calle. Me recordó mucho a nuestro Chile, en versión amplificada. En fin, no sé qué más, mejor ir como con las preguntas pero en raya para la suma puedo decir que valoré profundamente el trabajo que hicimos, con todas sus luces y sombras, sin duda. Fue un trabajo al que le faltó tiempo. El poder, digamos, constituido nos impuso un año para trabajar una constitución desde una hoja en blanco, lo que es muy complejo. Es muy complejo llegar a acuerdos, 155 personas, y más aún mantener el vínculo con nuestros territorios. Fruto de este año de trabajo, que no teníamos otra posibilidad más que esa, fuimos perdiendo también vínculo con nuestros territorios. Después de los primeros 3 meses en los cuales estuvieron las comisiones de ética, de participación popular, de derechos humanos, en fin, en que sí estuvimos en los territorios, tuvimos que encerrarnos en ese viejo Congreso a deliberar, y yo creo que ahí hubo un tema. Nosotros en la Comisión de Participación Popular habíamos establecido plebiscitos intermedios, lo que significaba estar consultando a la ciudadanía permanentemente respecto al trabajo que estábamos desarrollando. Y por otro lado también todo el tema de consulta ciudadana a través de estas normas que propuso la ciudadanía estaban fuera de tiempo. Eso tendría que haber ocurrido antes de empezar a deliberar, no durante o después. Aquí faltó mucha educación popular, que también fue parte de los principios que establecimos en participación popular. Había que hacer una pedagogía constitucional, que por supuesto nuevamente no se va a hacer porque hay un apuro tremendo por salir de este camino en el fondo. Pero valoro profundamente y cada vez más el trabajo que desarrollamos y la seriedad con que lo desarrollamos, el amor con que lo desarrollamos, el compromiso y la alegría también con que enfrentamos este proceso.
Todo coordina las Querida preguntas. Malucha, buenos días. María Antonieta por acá de Memoria y Futuro. Estaba revisando ese texto muy hermoso que construyeron constituyentes, donde está usted, y aparece este concepto de la lírica enarbolado ahí en su relato. Cuando uno observa este país, en las condiciones que hoy día estamos, cruzados por estas urgencias, ¿no? Estas urgencias mediáticas, esta famosa ley ahora de tiro fácil, ¿cómo observa usted esta situación de todo ese proceso que se desarrolló, ¿no? Porque ese proceso se desarrolló y, como usted bien dice en su relato, está vigente, esa constitución está porque están los conflictos que la generaron y están las inequidades de las cuales surgieron. ¿Cómo ve usted este proceso armónico, este proceso dialéctico entre este desencuentro que tuvimos con la ciudadanía desde el punto de vista electoral, fundamentalmente? Porque tal cual usted lo señala, yo no creo que la ciudadanía en Chile sea una ciudadanía neoliberal, sino que está sometida a un constructo económico que muchas veces la coarta en sus motivaciones y en sus emociones. ¿Cómo ve usted esa transición a la luz de este nuevo proceso que estamos viviendo? Yo creo que nos falta hacer un análisis profundo, no solo racional, sino que también sensible de cómo se fueron dando las cosas desde un principio. Por ejemplo, a mí me parece que la lectura que hicimos de la revuelta popular le faltó agudeza, le faltó tener una sintonía más fina con lo que estaba pasando. Eso por un lado. O sea, hicimos diagnósticos que no siempre fueron los correctos. Lo que quiero decir es que somos un país que llevamos años, muchos años, bombardeados a través de los medios de comunicación, en un sistema educacional con determinadas características, en una segregación brutal, en un país que ha diseñado políticas públicas que no pasan por la casa de la gente, sino que pasan por el lado, y eso ha ido generando una psiquis, un arquetipo de chilenos y chilenas muy particular en definitiva, que efectivamente para la revuelta popular estalló, se hartó, era una explosión, ¿no? Emocional también, de cansancio, de agotamiento, de abuso, tocó fondo con algo, pero eso no tuvo conducción, quién conducía este estallido en el fondo, hacia dónde iba, cuál era su vocación, cuáles eran sus puntos. Habían, por supuesto, se hablaba de asamblea constituyente, de nueva constitución, se habló de muchísimas cosas, sin embargo, aquí había una clara necesidad de reestructuración del poder, de participación. Sin embargo, fue ocurriendo que no tenemos nada en nuestras manos, no tenemos los medios de comunicación, no tenemos militantes en las bases que hagan pedagogía política, que hagan pedagogía, cosa que sí existió hace miles de años atrás. Yo me recuerdo cuando era chica, en que teníamos partidos que sí estaban insertos en las bases populares, en que sí estaban insertos en sindicatos, en el campo, en fin. Nada de eso existe. Entonces, este proceso le faltó vínculo, le faltó pedagogía, le faltó encuentro, y yo creo que como fue diseñado finalmente por este poder que sigue funcionando, y sigue funcionando de espalda al pueblo de Chile en toda su diversidad, no lo hicieron amorosamente, no lo hicieron delicadamente, no lo hicieron pensando en que efectivamente
de manera participativa, de abajo hacia arriba, pudiéramos construir un pacto social. La gente, yo lo digo por todo el tiempo que he estado en terreno, la gente tiene este chip de que les ha costado mucho todo, y efectivamente le ha costado mucho todo. No ha existido un Estado, no ha existido nadie para la gente. Entonces, ante la amenaza de que eso que han conquistado y que han conseguido con tanta dificultad se fume, se vaya, la gente se aterra finalmente, sobre todo ahora que estamos en una situación económica compleja, con la inflación, con una propaganda además tremenda, velada, vergonzosamente velada, todo lo que hicieron las AFP como digamos, difusión, difusión corporativa, si ustedes quieren, pero era una propaganda política, claramente. En fin, entonces, yo creo que requerimos de, no sé, partir todo de nuevo un poco, partir de cero, porque ¿cómo se va construyendo? Imagínate, o sea, estaba leyendo, me llegaron ahora, estuve ahí hojeando las propuestas de esta comisión de expertos, y es realmente escandalosa, diría yo, escandalosa. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, correcto, compañera. Sí, ha sido una etapa compleja, difícil de comprender, pero claramente es necesario, como usted dice, hacer un análisis más profundo, tener la capacidad de leer entre líneas, estas construcciones de subjetividad, estos distintos países que se terminan expresando, no solo en el proceso constituyente, sino que se siguen expresando día a día con esto que usted señala, con la propaganda mediática, de poner nuestra atención y nuestro foco en determinados temas. Sin embargo, perdona, nosotros... te voy a interrumpir un Sí. minuto porque es importante. Fíjate que yo algo que me di cuenta con dolor es que las fuerzas progresistas somos minoría en el mundo. Este es un momento, eso sentí también allá. O sea, todas las organizaciones con las que estuve, del Bronx, organizaciones medioambientales, se han ido jibarizando. Cada vez la gente participa menos, las marchas son cada vez más pequeñas, hay una situación hay un revés. Lo que uno pensó que estaba ganado, no está ganado, vuelve atrás. Y a mí me resulta como que lo civilizatorio casi que no existe. Se puede volver atrás a la barbarie, es como que estuviéramos en eso. Somos los y las menos los que estamos por cambios profundos, que entendemos que la posibilidad de sobrevivencia de nuestra especie, de la humanidad, de la Tierra, pasa por un cambio estructural profundo y que tiene que ser planetario. No sacamos nada con tener un país que logra hacer un cambio, porque es tan brutal la presencia del imperio alrededor que queda como una isla que se va deteriorando, que se va también destruyendo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, no es acá nomás. Sí, siempre hay que tener en cuenta las dimensiones del sistema. Es un sistema monstruoso que se maneja muy bien apelando a generarnos temor. Sin embargo, nosotros, como usted bien lo decía en ese texto maravilloso que me estaba revisando, nos alberga esta posibilidad de volver a encontrar ciertas orientaciones. Ahí, Tania, si nos vas recordando las preguntas y comentarios que ya tenemos en el chat, por favor. Claro, María Antonieta, bienvenida, Malucha, aprovecho de saludarte tanto tiempo, tan feliz de tenerte entre nosotros de nuevo. ¿Ah? Así que aquí voy a, por orden, Malucha, el texto final de la convención podría transformarse en una apuesta futura para las nuevas y viejas generaciones que quieren cambios. ¿Crees tú eso? Absolutamente. Yo vuelvo a leer el texto, lo vuelvo a revisar
Fíjate que curiosamente mi opinión, humilde opinión, es que los espacios más flacos o más precarios, justamente, por ejemplo, fueron sistema político, donde estaba la mayor cantidad de expertos, de abogados en la Convención Constitucional. Creo que tiene muchas vacíos, no sé, hay una lucha, yo creo, de poder entre fuerzas políticas, claramente, que no ayudó mucho, pero sin embargo, todo lo de medio ambiente, derechos sociales, descentralización, participación, derechos culturales, sistemas de conocimientos, bioética, en fin, es hay ahí un material importantísimo pensando en el futuro, no solo de nuestro país, en el futuro de nuestro mundo también. Entonces, y fíjate que yo lo vuelvo a leer y considero que tampoco es un texto brutalmente radical, es un texto moderado, pero que se hace cargo de los desafíos y de las problemáticas inmediatas del presente y del futuro. Muchas gracias, Malucha. Ahora viene otra pregunta que justamente vincula este texto con tu viaje o con vuestro viaje a las Naciones Unidas. Si pudiste ver las luchas de las mujeres en el mundo, ¿crees que el maravilloso texto propuesto por ustedes daba cuenta de esas luchas globales? ¿Las recogía? ¿Qué faltaba en ese texto respecto de las luchas planetarias de las mujeres? Yo creo que, o sea, para las feministas del mundo este era el texto, o sea, en todas las mujeres con las que hablé, era un texto amado, que se hacía cargo, porque abordaba los temas de género, primero la paridad, o sea, entender el mundo desde la paridad en el poder, en la política, en todos los ámbitos, todos los derechos que consagraba, los derechos al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, todo el tema de jurisdicción en el cual la presencia digamos, con perspectiva de género, habían cosas muy concretas que abrían puertas a un estatus y a un estándar y a un vínculo y una relación completamente distinta con las mujeres de un país. Invitaba justamente a prepararnos para un salto sumamente importante, incluía además a las mujeres trabajadoras, no solo a las mujeres como una entelequia que no está vinculada, digamos, al mundo del trabajo, sino que muy ligada justamente al mundo del trabajo también. En fin, yo creo que sí. Correcto, compañera. Y retomando esta presencia que ustedes tuvieron en las Naciones Unidas, ¿cómo logran ustedes articularse, este grupo de mujeres constituyentas, respecto de las presentaciones? Ustedes fueron invitadas por una fundación, por lo que nos señalaba recién. ¿Cómo logra articularse? ¿Y cuáles cree usted que son los desafíos que deja esta visita que ustedes tuvieron y esta presentación que hicieron de nuestro proceso constituyente? Fíjate que voy a ser súper sincera. Y nosotras no estamos ajenas a lo que está pasando en todas partes. Yo pienso que los ex constituyentes debiéramos articularnos justamente y deberíamos articularnos políticamente y no lo hacemos. No lo estamos haciendo, incluso las propias 9 constituyentes que viajamos a Estados Unidos no nos hemos vuelto a encontrar. O sea, aquí hay que hacerse cargo de algo de lo cual no nos estamos haciendo cargo finalmente. Entonces pasa todo lo que pasa también. Yo estoy en varios ahí chats, los ecoconstituyentes por un lado tampoco logran articularse. El propio colectivo feminista dentro de además hay un grupo que se ha sumado al proceso constituyente que viene en la idea de que no podemos quedarnos con la Constitución del 80 y que hay que tratar
de integrar la mayor cantidad de elementos posible. Otros que están en la perspectiva de anular, de rechazar, de no hacerse cargo. Entonces, es tan complejo porque no logramos hacer cuerpo. Y sin cuerpo no hay ninguna posibilidad de cambio, porque la máquina brutal, que te juro que yo allá en Estados Unidos quedé impactada, o sea, incluso en las naciones, esto que les digo, todas estas ucranianas que son como unas Barbie, o sea, me llamó la atención, todas mujeres operadas con Botox en la hierba, no sé, no entendí nada, ellas eran las reinas de esto. Entonces, es brutal la máquina que está destruyendo todo, devorando el mundo, además, y nosotros no logramos articularnos, no logramos hacer cuerpo, no logramos hacer corazón, no logramos hacer sangre. Entonces, no sé si estamos cansados, cómo no sé, sí, soy súper sincera. No, se agradece la sinceridad, compañera. Sí. En la medida que tengamos más elementos de causa, más elementos de la realidad, podemos ir interpretándolo y también transformando esa situación. ¿Hay otras preguntas, Tania, que llegaron al chat? Sí, hay otras preguntas y entiendo y siento la impotencia que siente la Malucha. ¿Ah? De corazón, de corazón. Nosotros que tenemos tanta garra y tanta fuerza y tantas ganas de cambiar este mundo para mejor, ¿cierto? A veces nos sentimos tan solitarias. Hay otra pregunta. ¿Qué sabes de lo ocurrido con el texto La propuesta de la esperanza? Mira, o sea, se ha ido distribuyendo, yo creo que, mira, en lo personal creo que el espacio hoy que tenemos que fortalecer es el espacio de la cultura. El espacio de la cultura, yo creo profundamente en eso. Es ahí donde podemos transmitir ideas, emociones, encontrarnos de otra manera con la gente, ir a las bases, estar insertos ahí, en las poblaciones, en los sindicatos, en el campo, desde el espacio de la cultura, desde el espacio comunitario. Creo que eso es súper importante fortalecer. Entonces, no sé por qué, el libro. El libro hasta ahora digital, y lo estamos distribuyendo de manera digital, pero estamos intentando imprimirlo en papel. Algunos, o sea, la gente que escribió el libro, como esto es autogestionado, algunos tenemos recursos para nuestra cuota en papel y otros no. Entonces estamos en esa típica intríngulis que nos pasa, que no logramos, pero va a salir, yo creo, en papel, y es el único libro, no es por ser arrogante, pero es el único libro serio que ha salido de ex constituyentes, porque todos han hecho unos libros como de cagüines, de historietas, de lo que pasó, pero ahí hay miradas, hay análisis, autocríticas también, en fin, así que me parece un libro bien valioso, bien interesante leer. Ya, muchas gracias, Malucha. María Antonieta compartió en el chat este texto para quien lo quiera descargar en su computador, ¿cierto? La propuesta de la esperanza, ahí quedó. Otra pregunta, Maluchita. ¿Qué esperan las ex constituyentes que fueron? ¿A qué se dedican laboralmente? ¿Cómo fue la relación de trabajo entre las delegaciones? ¿Cómo se decidió quiénes iban y quiénes no? O sea, esto nació, mira, hay una fundación que se llama Suria, espérate, les voy a decir exactamente. Nosotras durante el proceso constituyente fuimos invitadas mira, esta es una mujer que se llama doctora Sila Elworthy y la Fundación Sutra a un curso que se llamaba The Mighty Heart, que era impartido por Plan for Peace, que es una ONG registrada en el Reino Unido que trabaja para promover las habilidades necesarias
para la transformación de conflictos e inversión innovadora en la construcción de la paz. En este curso fue abierto, nos invitaron a todos y todas y llegamos algunas, ningún hombre llegó al curso y llegamos varias, más que las 9. El curso era impartido por distintas académicas, activistas, charlistas de distintos países del mundo. Y una de ellas era Shiva Kar, que ella es parte de Fiera Foundation. El curso fue muy interesante, la reflexión que pudimos hacer en el curso, y a propósito de este curso, es que nos invitaron a las que estábamos ahí. Y no todas fuimos, ni todas pudimos contar con la solidaridad amorosa con la que contamos algunas que pudimos ir. No a todas tenían interés, algunas estaban esperando guaguitos, otras tenían compromisos laborales, y terminamos yendo esas 9. Fue un poco azaroso. Muy bien, Malucha. Otra, dice, considerando todo lo que usted menciona, que pasó con las mujeres del pueblo chileno, no consideraron el texto. ¿Hay alguna evaluación mea culpa del equipo? Mira, estuvimos reflexionando mucho sobre este tema, y nace, yo creo, también de lo que planteaba al principio, de una mala evaluación de lo que fue el estallido social. Creo que todos y todas creímos algo que no era, y esta falta de vínculo con los territorios. Insisto, por ejemplo, el tema del aborto fue algo que produjo o sea, fíjate que fue curioso porque fue una de las normas propuestas a la Constitución que juntó sus firmas más rápidamente y que tuvo la mayor cantidad de firmas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que participa justamente es la gente más de vanguardia, la gente más política. ¿Quién va a los cabildos? ¿Va el ciudadano común y corriente? ¿Va el evangélico de sus iglesias evangélicas? No, ahí va la gente progresista. Este porcentaje menor de la población del país. Entonces, hubo cosas como esa, como el tema del aborto. Todo el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, cómo fue abordado, también podría haber sido quizás abordado en concomitancia con el país que tenemos, con la cultura que tenemos, porque ¿cómo no evaluamos este imperio desatado a través de los medios de comunicación, con toda la plata, con partidos que no se jugaron realmente por el proceso? O sea, a mí me consta que hubo muchos militantes de base que estuvieron en la campaña, pero los partidos como partidos, con plata, con aviso en la radio, con haber hecho un sopesar, o sea, la fuerza que tenía la derecha. Fíjate que o sea, ni siquiera hubo control respecto a cuánta plata se ponía en la campaña de salida. Entramos al proceso con voto voluntario y salimos del proceso con voto obligatorio e inscripción automática. Eso no es justo ni equilibrado, o sea, votaron, bueno, son muchas cosas que tenemos que sentarnos a analizar realmente. Yo me acuerdo, tengo el recuerdo aquí cuando unas compañeras que fueron afuera del Congreso a increparme en el fondo, de por qué no, yo había votado a favor de terminar con el 2/3, pero ella planteaba de por qué el 2/3, etcétera, que mañana van a tener al pueblo en la calle, aquí frente al Congreso. Qué bueno, le dije yo, quiero ver al pueblo en la calle frente al Congreso, porque es el pueblo en la calle finalmente con una dirección, con un objetivo, con una estrategia, con un planteamiento. No importa si esta conducción viene de organizaciones sociales, quizás hubo cosas que había que haber dejado abiertas para que la ley se hiciera cargo, no haberlas dejado estipuladas como normas constitucionales.
Ya, más que una pregunta, Maluchita dice, cuando uno ve la firma del TPP-11, la creación de una ley tipo gatillo fácil y muchos gestos más, pareciera que se fueran en contra de lo que se soñaba en el texto constituyente. ¿Qué opinas acerca de eso? Opino que sí. Mira, les voy a compartir algo que quedé para llorar a mares de los expertos, para que se hagan una idea. La libertad de enseñanza. Las personas tienen el derecho de abrir, ese es el primero, libertad de enseñanza. Las personas tienen el derecho de abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales sin otra limitación que las impuestas por las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación. Yo quería, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, la educación, ahí está, vamos a seguir con los colegios, con el lucro, con la gente haciendo negocio con la educación, qué es el orden público, qué es las buenas costumbres, qué es la seguridad de la nación, está totalmente enhebrado con gatillo fácil, con TPP, o sea, no sé. Yo creo que necesitamos otras miradas creativas también, de cómo, porque hemos enfrentado al imperio bajo ciertas normas, con ciertos caminos. Y aquí estamos, 2 siglos, y aquí estamos. Es como que estuviéramos donde mismo. Entonces requiere de cada una y cada uno de nosotros un acto de creatividad, de, no sé, de poder mirar por otro lado, de, no sé. Pero me parece que estamos en una situación complejísima. Y ahora va a quedar esto constitucional. Vamos a lograr hacer esa fuerza en que el rechazo o el anulo tenga a ver, sea un gesto político relevante, porque si no lo es, no sé. Claro, y que alude un poco a esta pregunta que nos interpela Malucha, y que en el fondo también es una pregunta que subyace en un contexto de realidad. O sea, mientras quizás no intervengamos en los parámetros culturales, los medios de comunicación, estas relaciones basales, cómo la gente construye realidad, vamos a tener una dificultad mayor para llevar cambios, ¿no? Y un poco ahí alude Benito Rodríguez cuando hace presente que una de las causas que puede uno evidenciar de la derrota del proyecto de la nueva Constitución fue también esta manipulación de los medios de comunicación que hoy día son necesarios de restituir, ¿no? A través de, de medios alternativos, las redes sociales, ¿cierto? Todos estos medios nuevos que han ido surgiendo y que en cierta medida puedan llevarnos a una relativa equidad con los medios de comunicación más tradicionales. En el fondo, como decían nuestros antiguos queridos maestros del marxismo, estamos metidos en una lucha estructural, económica, cultural, que en el fondo nos interpela, como usted bien dice, a esta creatividad, pues esta creatividad necesaria de cómo observar este mundo contradictorio. Ahí Chicho también nos acompaña con una pregunta, ¿no, Tania? Sí, dice, ¿no tendríamos que estimular, promover la lectura de la propuesta de la convención? Ahora, ¿cómo se hace? Ese es el tema, es el cómo hacemos las cosas, cómo las llevamos adelante. O sea, imaginen, o sea, este es un país, a propósito de los medios de comunicación, mientras no haya una desconcentración de los medios de comunicación. ¿Quién financia medios de comunicación alternativos? Si esto también pasa por recursos, ¿dónde tenemos un canal de televisión propio con la misma fuerza que tienen los otros? Estos seres que son dueños de la tele, del diario, de la radio, de todo. En que se confunde negacionismo con democracia, con libertad de expresión. En que se confunde vulneración de los derechos con libertad de expresión. Es muy complejo. Entonces,
yo creo que no sé, hay que juntar, yo creo, yo, o sea, puedo decir también de que hay una fuerza, no importa si es minoritaria o no, pero hay una fuerza poderosa, creativa. Por ejemplo, quedé bellamente asombrada con todo lo que pasa en África. Por ejemplo, las redes comunitarias en África, la innovación, la creatividad, estrategias concretas que abordan los gobiernos para poder ir acortando estas brechas de género, cortando la desigualdad. Y me pareció genial, o sea, de algún modo un continente que se cae a pedazos, según desde la mirada del imperio, es un continente, digamos, que tiene su Ubuntu, digamos, sus redes colaborativas, comunitarias, poderosas. Quizás por ahí va a fortalecer nuestras redes comunitarias, nuestro trabajo de base. Hay que volver ahí, yo les digo, a la junta de vecinos, con las mujeres, conversar uno a uno, la humanidad expresándose, mirándose, oliéndose, sintiéndose. Pero esto es un tejido que hay que ir construyendo, porque hay un metalenguaje, está esta Matrix, digamos, con todas sus redes, telarañas, en fin, poderosísima, que desconoce el humano. Entonces quizás nosotros lo conocemos más, sabemos más de eso. Entonces hay que salir también de nuestra comodidad y volver, amigas y amigos, ahí, a la militancia esa que conocimos, a dejar ahí las patitas en la calle. Sí, y dice acá en el chat, hay un 38% esperando camino, ¿cierto? Es tarea de nosotros transformar esto en un 83%, ¿cierto? Que encontró un camino en común. ¿Habrá una falta de voluntad política de parte de la dirigencia de nuestros partidos? Pero Dice, que pues ahora militar ¿qué es militar? Es prepararse para ser un funcionario. sí, justamente habla de nuestros partidos de izquierda, ¿cierto? Habrá ahí a lo mejor una falta, ya. Malucha, nos pediste con mucho encarecimiento que cerráramos a las 12 porque tienes un muy importante evento con tu nieta hoy día, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar de a poco, agradecido todo, y le paso la palabra a Jaime, que quiere cerrar este conversatorio. Gracias, Tania. En primer lugar, yo quisiera agradecer a quienes han participado, especialmente a los compañeros y compañeras que se conectan desde el exterior, como nuestro querido Pancho Daniels Rojas, desde Besançon, Francia, Chantal Castiglioni, una de las compañeras más cercanas a Memoria y Futuro, que está en el sur de Italia, la compañera que nos conecta desde Montreal, Canadá, también la compañera Galdames, Ana María Galdames, compañero también de Ecuador, de Quito, hermosa ciudad, y los compañeros de la 8ª región, a la cual yo tuve el placer recientemente de visitar y debo ir más seguido para allá porque es muy linda y muy fraterna. Me gusta mucho que esté el compañero Diego Parra de la Brigada Universitaria de la Universidad de Concepción, y todos los compañeros y compañeras que me toqué allí, como la artista Graciela Fuentes, Manuel y Benito Rodríguez, que desgraciadamente no pude encontrarlo, pero ya lo encontraré, y estamos viéndonos aquí en vivo y en directo, y en fin, todos los compañeros y compañeras que se han conectado, también por supuesto los de Santiago, que tienen el mismo sacrificio de conectarse al Zoom que los que están lejanos, afortunadamente. Bueno, lo que Malucha ha dicho, una serie de verdades, y un poquito nos ha dejado bajoneados, a mí por lo menos, ¿ya? Aquí yo estoy con una chapita que me compré en Concepción, en la librería Nuestra América, que es la conmemoración de los 50 años del golpe. Y ahí está la figura de Salvador Allende saludando. Vayan y cómprenla, cuesta 500 pesos nomás, compañeros, cómprenla y regálenla a sus amigos.
Este proyecto fue el proyecto más lindo y más grande que hizo el pueblo chileno y fue derrotado. Fue derrotado por las mismas razones, de una manera distinta, pero en el fondo las mismas razones con que fue derrotada esa tremenda propuesta constituyente el 4 de septiembre pasado. Nosotros tenemos que reflexionar y rápido, porque ya, fíjate, son 50 años, de buen tiempo, ya 2 generaciones, sobre cuáles son las causas profundas de esa derrota. Y en el fondo es lo que dice Malucha. Nosotros más que organizaciones sociales, que por supuesto necesitamos organizaciones políticas eficaces para el cambio, para enfrentar un poder tremendo, un poder, no digo omnímodo, pero un poder muy brutal y muy gigantesco, que es un poder global. Malucha lo sintió, lo palpó y lo captó, porque la Malucha es muy perceptiva y no le cuentan cuentos, que en esa potencia de las Naciones Unidas de Nueva York, allí también se expresa lo que es la dominación imperial hoy día muy grande, y que por supuesto se expresa en Chile. Ayer yo viajé en el avión con un técnico en prevención de riesgo, hijo de un obrero lotino, y el tipo me fue hablando puras ideas reaccionarias. Yo creo que el gallo era uno de estos republicanos, o peor aún, los de Pancho Malo. Y era un joven con gran pinta de mapuche en su sangre, pero el tipo hablaba contra los mapuches. Era un tipo que había salido de la extrema pobreza, pero el tipo hablaba contra los pobres. Era efectivamente un ejemplo viviente y actuante de lo que es la dominación cultural que hoy día llega a grandes sectores populares. Y eso es lo que nosotros tenemos que confrontar en un escenario que es peor que el que teníamos en la Unidad Popular desde el punto de vista de la dominación mediática. Y bueno, compañeros, yo creo que todo parte por ponerse las pilas. Esto que ocurrió el 4 de septiembre pasado fue una tragedia. Y Marx decía, la historia se repite 2 veces. Primero como tragedia y luego como una grotera farsa. En esa etapa estamos hoy, en la grotesca farsa, ¿ya? Porque este plebiscito que viene ahora es una farsa, del cabo a rabo. Los tipos se demoraron 15 días en construir una propuesta constitucional. 15 días se demoraron y se palmonean entre ellos. Se palmotean y se vanaglorian del espíritu versallesco que les anima a unos y a otras. Y la verdad, compañero, que esa propuesta constitucional es peor que lo que tenemos hoy día. Yo creo que es fundamental hacer claridad y moverse en torno a la organización popular, a la reflexión, a la resistencia cultural, y yo creo que Malucha no aporta un grano, aporta una montaña de arena respecto de esa cuestión, la resistencia cultural. Yo la vi moverse por el territorio, dejar las patitas en la calle, conversar con la gente, en el Distrito Sur, donde fue la más votada para el plebiscito pasado, y yo creo que Memoria y Futuro tiene que inspirarse en ese tipo de ejemplos. Esa es la razón por la que la hemos invitado hoy día, y por la que le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta exquisita hora en que hemos escuchado atentamente sus planteamientos y su experiencia. Un abrazo, Malucha, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras, y hasta la victoria siempre, compañeros. No hay razones para desfallecer. Sí, La lucha continúa. Gusto verlo y nos seguimos encontrando. Eso. Que estén muy bien. Chao.